¿Qué tal? ¿Cómo están, empresarios? Bienvenidos a esta clase de contabilidad aplicada a la ingeniería. En esta clase vamos a ver el concepto de contabilidad financiera de diversos autores y posteriormente vamos a ver un concepto de contabilidad financiera que yo les propongo y vamos a finalizar con el concepto de contabilidad que nos ofrece la norma de información financiera A1. Bien, vamos a iniciar. Una de los conceptos que encontré respecto a lo que es la contabilidad financiera nos menciona que es la técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa de las transacciones económicas que realiza una entidad y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones a los diversos interesados. Esa es una definición, un concepto de contabilidad financiera. No tengo quién es el autor, en dónde se publicó, ¿sí? Entonces quedaría pendiente el autor. No sé quién sea el autor, sin embargo me pareció interesante el concepto que se elaboró y por el cual se los traigo aquí. Otro segundo concepto, que esto viene en el libro de Contabilidad Básica del autor Joaquín Moreno Fernández, nos menciona: la contabilidad financiera es una técnica que produce sistemática y estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias para los eventos económicos identificables y cuantificables que realiza una entidad a través de un proceso de captación de las operaciones que cronológicamente mida, clasifique, registre y resuma con claridad. Esa es una definición de Joaquín Moreno Fernández. Vamos a ver otra definición. Esta definición es del contador Elías Lara Flores, un clásico. En su libro de contabilidad primer curso nos menciona que la contabilidad es una ciencia que enseña las normas y procedimientos para ordenar y analizar y registrar las operaciones practicadas por unidades económicas individuales o constituidas bajo la forma de sociedad civil y mercantil. Ese es un concepto de Elías Lara Flores. Otro concepto de Alejandro, yo creo que aquí está mal escrito, el Prieto, sí, sí, no, es correcto. Este autor también lo he manejado, lo estaba confundiendo con Pérez Nieto. En el libro de Principios de Contabilidad nos menciona que la contabilidad consiste en registrar las transacciones de manera significativa y en términos monetarios. Posteriormente, Arturo Elizondo López nos menciona que la contaduría pública como disciplina profesional de carácter científico que fundada en una teoría específica y a través de un proceso obtiene y comprueba información financiera sobre las transacciones celebradas por las entidades económicas. Y el último concepto que les traigo es de Marcos Sastrias, en el cual nos menciona que la contabilidad financiera es la ciencia que establece las normas y procedimientos para registrar, cuantificar, analizar e interpretar los hechos económicos que afectan el patrimonio de los comerciantes individuales o empresas organizadas bajo una sociedad mercantil. Eso es lo que este autor nos propone como una definición de lo que es la contabilidad financiera. Vamos a analizarlas. En primera instancia, aquí nos menciona, se los voy a poner de un color verde. No se nota mucho, déjenme ver si... Ahí está. En esta nos dice que es una técnica. En Joaquín Moreno también nos menciona que es una técnica. Elías Lara Flores nos menciona que es una ciencia.
la contabilidad es una ciencia. Después aquí nos menciona Alejandro Prieto, dice, la contabilidad consiste en registrar las transacciones de manera significativa y en términos monetarios. Aquí no establece si es ciencia técnica o arte. Posteriormente, Arturo Elizondo López nos menciona que la contaduría pública, pero aquí nos habla sobre contaduría pública, la profesión del contador público como una disciplina profesional. Dice, tiene el carácter científico, entonces aquí nos menciona que es una ciencia, prácticamente. Después, Marcos Sastrias nos menciona también que la contabilidad es una ciencia. La primera pregunta que nos debemos de hacer es si la contabilidad es una ciencia técnica o arte. Hace mucho tiempo se establecía de que la contabilidad podría ser un arte, ya que el contador podía pues expresar la información cuantitativa y monetaria de diversas maneras y realizarlo de diversos modos, por lo cual es de acuerdo a la manera en cómo expresa el contador esa información y por lo cual debería de ser considerado un arte. Sin embargo, un arte, para ser considerado arte, debe ser también considerado de un valor muy identificado. Y la manera o los métodos que utilizan los contadores para considerarse que es arte la contabilidad, pues no genera ningún valor económico. Si nosotros vemos la Mona Lisa, pues es una obra de arte. ¿Por qué? Pues porque simplemente, pues además de que lo realizó un gran autor, también nosotros debemos de identificar que tiene un valor en realidad pues de muchos millones de dólares en caso de que pudiera ser cotizada en el mercado. Por lo cual, la contabilidad no es considerada un arte. Y sin embargo, aquí nos encontramos tres definiciones en el cual nos dice que la contabilidad es una ciencia y dos definiciones que nos dice que la contabilidad es una técnica. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer es si la contabilidad es una ciencia o es una técnica. Esta discusión se ha llevado últimamente, estoy considerando los últimos años, en el cual muchos de los autores que, que defienden el punto de que la contabilidad no puede ser una ciencia, establecen que una ciencia tiene el objetivo de la búsqueda del conocimiento, mientras que la contabilidad no busca el conocimiento, busca el clasificar la información y poderla plasmar de alguna manera. Por lo tanto, basándonos en esa teoría, pues la contabilidad no es una ciencia, aunque muchos autores todavía lo siguen pues tomando como si fuera ciencia, en realidad la contabilidad no está generando un nuevo conocimiento, un nuevo descubrimiento, ¿sí? La contabilidad no genera una hipótesis, ¿sí? No genera un proceso científico. Entonces, por ello, no puede ser considerado una ciencia. Yo creo que hay mayor aceptación por parte de los autores y de los contadores que la contabilidad debe ser considerada como una técnica. ¿Por qué es una técnica? Porque al ser una técnica, estamos hablando de que existe una metodología, un procedimiento ya establecido. Y eso es lo que sucede con la contabilidad. La contabilidad tiene un procedimiento establecido. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer un pastel, pues ustedes saben que existe un procedimiento establecido para hacer un pastel. O sea, no, primero traen todo la materia prima, generan la pasta, rápidamente lo meten al horno y sale el pastel, ¿no? Eso estoy hablando de manera general. ¿Sí? Pero primero hacen la pasta.
¿sí? Sin embargo, si traen la materia prima, lo meten al horno y después quieren hacer la pasta para poder hacer el pastel, pues obviamente el procedimiento es inadecuado y los resultados son inadecuados. Cuando hablamos de contabilidad, estamos hablando de que es una técnica. Es una técnica y por lo tanto es un procedimiento, una metodología. Ahora, ¿un procedimiento de qué? Vamos a ver qué nos dicen los autores. Nos dice, es la técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa, ¿sí? Entonces, aquí nos dice que produce sistemática y estructuradamente información cuantitativa. Vamos a ponerle otro color, un color rojo para que se pueda contrastar. Joaquín Moreno nos menciona que produce sistemática y estructuradamente información cuantitativa. Exactamente, nos dice lo mismo. Después Elías Lara Flores nos menciona, es la ciencia que enseña las normas y procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones. Bueno, este sería la contribución de este autor. La contabilidad consiste en registrar. Entonces aquí nosotros tenemos que es registrar. Arturo Elizondo nos menciona que la contaduría pública como disciplina profesional de carácter científico que fundada en una teoría específica y a través de un proceso obtiene y comprueba información. Entonces aquí es un proceso, vean, nos dice que es de carácter científico y después nos dice que es un proceso, pero ¿a poco es un proceso científico? ¿Existe una hipótesis? Pues claro que no. Entonces es un proceso que obtiene y comprueba. Y en el último, de Marcos Sastrias, nos menciona que es la ciencia que establece las normas y procedimientos para registrar. ¿Cuáles, como ustedes pueden ver, qué es lo que se tiene por lo general? ¿Cuál es el objetivo de este procedimiento? El objetivo de este procedimiento, en pocas palabras, es el registrar, como se menciona aquí, como se menciona acá en esta parte, se menciona aquí, es el registrar. Aquí nos dice, produce sistemática y estructuradamente información cuantitativa, igual información cuantitativa. Ahora, todos estos autores lo plasman de diversas maneras, pero el objetivo de la contabilidad es el registrar, ¿sí? Mediante una metodología que es la técnica, una metodología registrar las operaciones. Aquí nos menciona que son de manera cuantitativa, son transacciones económicas. Vamos a cambiarle ahora de color a un azul. Transacciones económicas. Ven, aquí nos dice en unidades monetarias de eventos económicos, identificables y cuantificables. Aquí nos menciona que son operaciones practicadas por unidades económicas, individuales o constituidas. Bueno, aquí es unidades económicas. Aquí nos menciona que son transacciones de manera significativa y en términos monetarios. Aquí está términos monetarios, que son las palabras claves que nosotros podemos identificar. Acá nos menciona transacciones, pero no cualquier tipo de transacción puede ser parte de la contabilidad. Y aquí nos menciona hechos económicos que afectan el patrimonio. Como ustedes pueden ver, ahorita lo que puse en color azul, en transacciones económicas, unidades monetarias, unidades económicas, términos monetarios, pues la contabilidad es, como yo les mencioné, es una técnica, por lo tanto es un proceso, un procedimiento, una metodología para el registro de operaciones monetarias. Entonces estamos hablando de económico-financieras.
Es por ello que cuando yo les doy mi definición, primero yo les digo que es una técnica. Yo les mencioné por qué es una técnica, no puede ser ciencia y no puede ser arte, pero esa técnica que podemos decir que es un procedimiento, es una metodología, pero es una metodología de qué? La contabilidad es una metodología de registro. ¿Dónde encontramos los registros? Pues podemos encontrar el registro civil. ¿Qué registra el registro civil? Registra nacimientos, muertes, divorcios, matrimonios, y después nos menciona que son operaciones económico-financieras. Si ustedes se fijan aquí, los autores nos mencionan mucho de caracteres económicos, monetarios. Entonces, al tenerlo económico y monetario, por eso yo he puesto en mi definición que es económico-financieras. ¿Por qué no pueden ser 100% monetarias? Porque hay ciertas actividades que no necesariamente significan que puede ser medible de manera monetaria. Por ejemplo, podríamos decir la inflación. La inflación en realidad no es dinero, sino es la pérdida del poder adquisitivo de una moneda, pero en realidad no es una transacción monetaria. Otro ejemplo por el cual no puede ser 100% monetario es cuando se deprecia un automóvil. Imagínense que ustedes están comprando un automóvil que les costó 200,000 pesos y se dice mucho de que cuando ustedes lo sacan de la agencia, el automóvil ya perdió automáticamente valor, es decir, se depreció. Entonces, esa depreciación es un término financiero, un término económico. No puede ser medible prácticamente en dinero, aunque obviamente si ustedes tienen los 200,000 pesos, pues van a preferir comprar un automóvil de agencia que un automóvil que acaba de salir de agencia. Entonces, esos autores nos hablan sobre unidades económicas, términos monetarios, pero ¿para qué nos sirve todo ello? Aquí, en esta definición nos menciona con el objeto de facilitar la toma de decisiones. ¿Sí? Este es un punto muy, muy importante, la toma de decisiones. En la definición de Joaquín Moreno Fernández nos menciona que nada más es que se capten las operaciones cronológicamente, midan y clasifiquen y registren y resuman con claridad. Pues eso es lo que realmente hace la contabilidad. No es su objetivo en sí. Aquí no tiene absolutamente nada. Este tampoco no tiene nada. Este tampoco. Y este tampoco. Bien, vamos aquí ya les dejo entonces las definiciones. Lo que traté de hacer en este momento es que ustedes vean que tienen puntos de contacto, cada una de las definiciones, tienen puntos de contacto en el cual nosotros podemos formar nuestra propia definición, nuestro propio concepto, si también utilizamos lo que los diversos autores han utilizado. Si ustedes creen que es científico, si es un arte, si es una técnica. Pero yo les voy a explicar la definición que yo les propongo. Y nos dice, la contabilidad es una técnica. Entonces, cuando nosotros hablamos de una técnica, se los voy a ir explicando, estamos hablando de que estamos hablando de un procedimiento, de una metodología. Esa es una técnica, es un procedimiento, es una metodología de qué? De registro. ¿Qué se hace en un registro? Se hacen anotaciones. Y aquí yo les hablaba de que existen diversos tipos de registro, como el registro civil, el registro patrimonial, el registro catastral, por ejemplo, entre otras. Se hacen anotaciones con el objetivo de llevar un control.
Ahora nos menciona, es la técnica del registro de las operaciones. Cuando hablamos de operaciones, estamos hablando que son todavía más que las transacciones. Transacciones, eventos, ¿sí? Etcétera. Cualquier tipo de situación es una operación, pero no cualquier operación. Debe ser una operación económica, económico-financiera, económico-financiera. Es decir, que pueda ser plasmado en dinero o que pueda ser percibida en dinero. Por ejemplo, en clase yo doy mucho este ejemplo en el cual si estamos en nuestra escuela, hay una lluvia muy fuerte que sucedió hace poco tiempo y derrumba un árbol. Ese evento tiene una connotación económico-financiera. Ustedes me podrían decir, pues es que depende de qué tipo de árbol sea. Estoy totalmente de acuerdo. Si es cualquier tipo de árbol, pues en realidad no hubo una afectación o un beneficio para la escuela, en este caso, de que el árbol se haya desprendido, se haya caído. Pero imagínense que es un árbol que vale millones de dólares, ¿sí? O que sean árboles bonsai, ¿no? Y que, y que por ese evento, pues se destruyeran varios árboles bonsai. Entonces ahí sí existiría una afectación económica financiera. ¿Por qué? Porque los bonsais tienen un valor en el mercado, mientras que un árbol simple, aunque debemos de cuidar mucho la naturaleza, pero ese árbol no tenía no tenía un registro en las operaciones dentro de la escuela. Entonces no tenía un valor económico, no estaba registrado dentro de la contabilidad de la escuela. Entonces no todas las operaciones se van a registrar. Deben de registrarse operaciones que tengan una connotación en dinero, no de otro tipo de connotación. Por eso le estoy mencionando que es económico-financieras. Después nos menciona que es de una entidad. ¿Por qué es una entidad? Porque es de una persona. Solamente se puede llevar la contabilidad, una contabilidad debe llevar la contabilidad de una persona. Eh, Imagínense que nos asociamos, usted y yo nos asociamos y vamos a crear una empresa, la empresa ABC. ¿Cuántas personas existen? Pues existe la empresa ABC. Existe usted como socio y existo yo. Por lo tanto, somos tres personas. Cada uno de nosotros debería de llevar una contabilidad separada, identificable, ¿sí? No podemos llevar una contabilidad junta. Por lo tanto, se está hablando de una entidad, de una sola entidad. Y después nos menciona que es con el objetivo de plasmar la información financiera en los estados financieros. Primero estamos hablando de que existe información y esta debe ser financiera. Por lo tanto, estamos hablando nuevamente que debe ser información que sea monetizada. Por ejemplo, si nosotros estamos considerando una depreciación, pues esa depreciación no se puede monetizar en primera instancia. Sin embargo, existen técnicas contables, técnicas financieras que nos permite determinar un aproximado de lo que se ha depreciado un bien. No significa que sea exactamente el valor del bien, sino simplemente se tiene un estimado de lo que se pudo haber depreciado simplemente por el paso del tiempo. Entonces, esa es una información financiera plasmada en dinero. Posteriormente tenemos que deben ser plasmadas en estados financieros.
¿Qué son los estados financieros? Son, se podría decir, el resumen de toda la información financiera. Ese resumen es una hoja, ¿sí?, en donde ustedes van a ver diversas partidas de información que si ustedes tienen la competencia de manejar la contabilidad financiera, ustedes van a poder interpretar los estados financieros, que eso posteriormente vamos a analizar en otro tipo de clase, el análisis e interpretación de los estados financieros. Y después nos dice que sirvan para la oportuna y adecuada toma de decisiones. Este es el objetivo principal que persigue la contabilidad, la toma de decisiones. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la contabilidad es una técnica, porque lleva un procedimiento, lleva una metodología del registro, son anotaciones. Si ustedes se van a dar cuenta a través del curso que nosotros hacemos anotaciones y anotaciones. Todas las operaciones las anotamos en nuestra contabilidad. Por eso es un registro, pero no cualquier tipo de registro. Sin nada más, vamos a registrar operaciones económico-financieras de una sola persona con el objetivo de plasmar la información financiera. Acuérdense que la información financiera es de manera monetaria en los estados financieros. Los estados financieros es el resumen, es el reporte general de las operaciones monetarias que sirva para la toma oportuna y adecuada de las decisiones. Entonces, aquí nosotros tenemos, aquí está mal escrito, oportuna, ahorita me acabo de dar cuenta, ahí está, oportuna y adecuada toma de decisiones. Entonces, esta es la contabilidad. Aquí yo les mostré diversos conceptos de contabilidad, todos son aceptados, todos son adecuados de acuerdo al perfil de cada uno de los autores. Yo no les voy a pedir que se queden con mi concepto, porque al fin y al cabo ustedes deben de hacer su propio concepto, su propio criterio. ¿Qué es la contabilidad? Y ustedes pueden utilizar cualquiera de estas definiciones que yo les estoy proponiendo para que ustedes puedan realizar una, pues, una idea de lo que vamos a ver en este curso. Lo que nosotros vamos a ver, considerando solamente mi concepto, yo les voy a enseñar un procedimiento, una técnica, una metodología de cómo registrar las operaciones en dinero de una empresa, ¿sí?, con el objetivo de crear estados financieros que les sirva a ustedes más adelante tomar decisiones. Ese es el objetivo de esta asignatura. Simplemente el enseñarles a ustedes el procedimiento para realizar la contabilidad, para realizar los estados financieros y que cumplan con las normas de información financiera. Hasta ahí. La toma de decisiones ustedes lo van a aprender más adelante, pero ahorita, en este momento, ustedes lo que deben de aprender es cómo realizar la contabilidad, de dónde proviene. Posiblemente nunca vayan a contabilizar, sin embargo, deben de aprender cómo se forma la contabilidad para que ustedes puedan tomar las decisiones adecuadamente. Les voy a dejar el concepto de contabilidad. De acuerdo a la norma de información financiera A1. Más adelante vamos a ver lo que es la norma de información financiera. Sin embargo, en este tema, al estar viendo este tema, es importante que podamos tener esta definición, que es una definición oficial. Nos dice que la contabilidad es una técnica, la contabilidad es una técnica
que se utiliza para el registro, de las operaciones que afectan, económicamente a una entidad, y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Punto y seguido. Dice, las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Ahí está. Aquí nosotros ya tenemos la definición de lo que es la contabilidad de acuerdo a la norma de información financiera A1. Si ustedes tuvieran la necesidad de definir qué es la contabilidad, yo les sugiero que utilicen esta. Esta es el concepto oficial de lo que es la contabilidad, ¿sí? Y al hablar lo que es oficial es porque ya de manera internacional se ha utilizado y se ha aceptado esta norma de información financiera. Las normas de información financiera son obligatorias para todos los contadores. Y si esta definición de contabilidad viene de una información oficial y además obligatoria para los contadores, pues yo les sugiero que esta sea su concepto de contabilidad que deben de analizar, deben de estudiar y deben de ver los mismos elementos. Vean que aquí también menciona que es una técnica, que también menciona que es un registro, otra vez de operaciones. Aquí dice que es económicamente, que afectan económicamente, yo dije que eran económico-financieras. También menciona de una entidad, dice que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Yo hablé de información financiera. Ahora, aquí nos menciona a qué se refiere las operaciones y nos dice las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. ¿Sí? Esta es una muy buena definición, se la recomiendo. Y bueno, esta primer clase solamente fue para ver diversos conceptos de contabilidad y que ustedes pudieran tener la información suficiente para poder ustedes realizar su propio concepto de contabilidad. Hasta aquí la clase de hoy. Les mando un saludo a todos ustedes, empresarios. Hasta luego.